Bueno, la mesa de debate de ahora es digitalización en hostelería, software, apps, startup. Estamos ante una burbuja tecnológica en el sector. Tenemos a Felipe Alayeto, fundador de Grupo Red Bar 24 Horas, Marinela Anglano, directora de Marketing y Comunicación de Tastia Group, David Gallardo, CTO en Cuina, Sergio Sona, General Manager en Delivery Iberia y modera Anaí García, redactora jefe de Restauración News. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, yo digo que esta es la mesa de dar caña, vamos a ver si damos caña o no damos, ¿vale? Lo primero que me gustaría es que, bueno, que cada uno os presentéis brevemente, ¿vale? Digáis quiénes sois y a qué os dedicáis, a qué se dedica vuestra empresa. Empiezo yo. Empiezas tú. Bueno, yo soy David Gallardo, soy CTO de Cuina y, bueno, Cuina nos gusta decir que somos el cohete que impulsa a los restaurantes a llegar donde no alcanzan. Nosotros ampliamos su negocio haciéndoles llegar a más clientes de una forma pues, rentable y sostenible y sobre todo a riesgo cero, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues los restaurantes nos confían su marca, sus ingredientes, sus elaboraciones y nuestros cocineros cocinan en nuestras cocinas los pedidos que hacen los clientes a través de su aplicación de delivery favorita. Nosotros los servimos a domicilio a través de los riders y todo esto manteniendo pues, la consistencia en las elaboraciones y garantizando la calidad. Bueno, has dicho que fuera breve, pero si me permites, me estoy extendiendo un poco más. Bueno, pues básicamente es eso. No sé qué iba a decir más, se me ha ido, perdona el hilo, pero bueno, os hacéis una idea ya de lo que hacemos. Te acordarás después. Me acordaré después. Te acordarás después. Habrá tiempo. Felipe. Soy Felipe Alayeto, fundador de Grupo Red Bar 24H. Nacimos en el 2016 con un primer establecimiento en Vilanova i la Geltrú, en Cataluña. Disponemos actualmente de 4 establecimientos propios, más uno en franquicia en modo pruebas. Nuestra cadena nace con una vocación de dar un servicio 24 horas y una oferta gastronómica muy amplia. Y esto nos ha llevado pues, a facturar actualmente cerca de 8 millones de euros en una media de 2 millones de euros por establecimiento. Y este es nuestro ADN principal, sobre todo el servicio 24 horas con cocinas non-stop. Marinela. Hola, yo me llamo Marinela Anglano, trabajo en Tastia Group, soy la directora de Marketing y Comunicación del grupo. El grupo Tastia es un grupo multimarca de capital 100% español. Operamos en diferentes sectores, la restauración con marcas como Muerde la Pasta y The Fitzgerald Burger Company, que tenemos el 50% de la marca. También en el sector de la alimentación con la marca Benfood. Por ejemplo, ahora acabamos de ser el proveedor de carbonara y funghi para el supermercado Mercadona. Y luego tenemos también la división de construcción, que es Benworks, que básicamente es nuestra división que construye todos los restaurantes de la cadena, tanto desde los Muerde la Pasta, a inclusive desde que hemos incorporado Fitz también de Fitzgerald. Sergio. Yo soy Sergio Sona, soy director general en España y Portugal de Deliverect. Somos la solución líder a nivel global en cuanto a integración de pedidos. Tenemos clientes en más de 50 países. Aquí en España, por ejemplo, trabajamos con más de 3.500 restaurantes. Nacimos integrando todo tipo de pedidos online directamente en los TPVs de los restaurantes y a partir de ahí hemos ido creando otras soluciones pues, también para conectar con flotas de riders. Bueno, al final intentamos crear cualquier herramienta tecnológica que mejore las operaciones de los restaurantes. Yo creo que entre los 4 componéis un segmento muy amplio y muy variado, ¿vale? Que tenéis una visión muy global del mercado. Entonces, tengo una pregunta que es para todos. Si queréis empezamos igual, hacemos esta ronda. En estos momentos, sinceramente, ¿cómo consideráis que está el sector de la hostelería en cuanto a digitalización y tecnología? En el momento actual. En el momento actual. Bueno, yo creo que está todo por hacer, ¿no? En un informe que se publicó hace un par de años, me parece, por Hostelería España, decía que el 49% de los restaurantes todavía no había tomado medidas para digitalizar su negocio y ni siquiera creían en que les fueran a ser útiles, ¿no? Para su día a día. Entonces, estaba todo por hacer. Por suerte, las grandes cadenas o medianas cadenas pues sí que tienen mucha más conciencia de eso y están aplicando las tecnologías dentro de su día a día.
Nosotros en Cuina, como contaba al principio, nosotros tenemos una parte tecnológica muy importante, hemos creado un departamento interno de tecnología 100% que lidero y estamos desarrollando nuestras propias soluciones para poder escalar nuestro negocio por la dificultad que tiene, porque tenemos actualmente 7 cocinas en 4 ciudades de España y manejamos más de 20 marcas. Entonces, es algo que sin tecnología no sería viable. Claro, pero hablamos solo ahí de restauración organizada, o sea, de marcas. Felipe. Pues hombre, ahí yo creo que es una pregunta trampa. Es una pregunta muy trampa. trampa. Es una pregunta trampa. Y la respuesta, para ser disruptivo, y ya algunos me conocen, pues yo creo que estamos en pelotas. Estamos en pelotas. Y realmente tenemos mucho trabajo por hacer. Hay una gran diferencia entre la restauración organizada, la restauración de marca y la restauración singular o la individual. Y claro, cuando hablamos de digitalización es mucho más que poner pues, al final un código QR encima de una mesa para hacer un pedido. Y aquí pues, tenemos un gran trabajo por hacer en este sector. Ya iremos introduciendo algún matiz más del por qué entiendo que estamos así. Marinela. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo. Yo considero que, obviamente, si nos comparamos con el retail de otros sectores, como puede ser la moda, como puede ser incluso la tecnología, obviamente estamos años luz de estos sectores de retail, pero considero que tampoco estamos tan mal. Una cosa buena hizo el COVID, que justamente ha sido acelerar la digitalización, ¿no? Al final nos ha puesto entre la espada y la pared. Claro. En nuestro caso, por ejemplo, yo justamente entré en septiembre de 2019 con el cargo de la dirección digital del grupo porque ya se quería digitalizar todo el grupo, o sea, fue de antes de la pandemia. Y de hecho teníamos que lanzar nuestra app de Muerde la Pasta en marzo de 2020. Todos sabemos lo que pasó en marzo de 2020. No se pudo hacer, pero quiero decir que ya los grandes grupos, y aquí añado el matiz que decía justamente él, obviamente una cosa es la restauración independiente, una cosa es la restauración organizada. En la restauración organizada yo creo que ya se tenía conciencia que se tenía que ir hacia este paso y el COVID ha acelerado esta necesidad, obligación diría más bien. El COVID lo que ha hecho también ha generado esta necesidad también en la restauración independiente. Entonces, obviamente, hay mucho por hacer, sobre todo en la parte que no se ve, que entiendo que es lo que se quería referir él, en decir que la digitalización no es solo pongo un QR, ok, pero luego cuando tú tienes un cliente y quieres saber exactamente el customer journey de este cliente, ya no es el customer journey de antes, ¿no? Ahora tú, antes de ir al restaurante, igual te ha impactado una publicidad de redes sociales, pero luego te vas a la ficha de Google y vas a ver la reseña de este restaurante, si igual por este motivo no vas, o influyen ya tantos factores que luego tú como marca, ¿cómo vas a saber por qué el cliente ha decidido venir o no? Claro, tú necesitas unas herramientas tecnológicas de data que te permitan no saberlo todo, pero casi. Entonces yo creo que estamos en el medio camino, podría decir. Igual hace años estábamos de verdad en pelotas y hoy no creo que estamos en pelota. De hecho, de ahí que un montón de startups, es decir, hay incluso una, no quiero decir sobreoferta de oferta, porque igual la demanda es alta. Llegaremos a eso. Llegaremos a eso. Sergio, tu punto de vista desde bueno, tu lado. coincido en muchas de las cosas que se han dicho. Creo que son dos realidades completamente diferentes. Por un lado, la restauración organizada y por otro, el sector independiente. Coincido que creo que en la parte de restauración organizada creo que sí que se está bastante bien. Es decir, esto no quiere decir que no quede camino por andar, pero es que en sí el sector está renovándose completamente. Es decir, es que da igual, tú puedes estar actualizado a día de hoy, que de aquí a 6 meses puede haber novedades importantes en el mercado que lleva un tiempo de adaptación, implementar y tal. Pero creo que ya, incluso antes de la pandemia, los grandes grupos estaban entendiendo esta necesidad. Quizás puede ser que por determinados o en determinados sectores en concreto aceleran un poco el paso en este proceso, pero creo que hay un gran entendimiento de esto y creo que hay una gran implementación. El problema está en la restauración independiente y la cuestión está en analizar el por qué hay ese problema en la restauración independiente, que creo que viene de que no hay entendimiento de lo que es. Es decir, es un sector muy tradicional que no se ha trabajado, que se ha basado en abrir locales y esperar que la gente cayera del cielo porque pasan por allí,
y no entienden cómo va esto. Y esto cuando hablas con las escuelas de negocios de hostelería son los primeros que te lo dicen, es que ellos no pueden formar a los restauradores independientes porque no conocen estas herramientas ellos mismos, no hay formación dentro de las propias escuelas o de las propias asociaciones. Y entonces ahí sí que tenemos un problema muy grande. Eso te iba a decir, que entonces ese problema sí es un problema grave. Es muy grande, insisto, porque es muchas veces, o si no lo analizas en profundidad, el freno que te van a poner la mayoría de restauradores independientes va en base a presupuesto. Yo no tengo el presupuesto que tienen las grandes cadenas para implementar, para estudiar. Realmente sí, porque cada vez hay más y más soluciones de las que estamos hablando, entre las que nos incluimos, que al final lo que hacemos un poquito es esto, es democratizar. A lo mejor un restaurador independiente no tiene la posibilidad de crear un sistema propio complejo, como estaba contando David, que hacen ellos. Esto no está al alcance de todos, pero hay soluciones con modelos de SaaS que están al alcance de todos. El problema es que no entiendas el valor que esto aporta a tu negocio y cómo impacta en tu cuenta de resultados, porque no hay esa formación no ya solo de digitalización, sino de entendimiento del negocio. Y ahí es donde hay un problema muy grande. Y así venimos en esta trayectoria. Al final los datos nos dicen que en 5 años el peso de la restauración organizada ha pasado de aproximadamente un 16% a un 33%, duplicando. Y esto va a seguir acelerando porque la restauración organizada se va a comer a la restauración independiente porque no están entendiendo hacia dónde evoluciona el mercado. Entonces creo que ahí está el problema grande, que vivimos en dos realidades completamente distintas entre ambos sectores. Claro, y en ese término medio entre el sector que tiene un grave problema, el sector que está, a lo mejor no en pelotas, pero a medio camino o hay mucho que por hacer, ¿cuáles diríais que son ahora también las herramientas que hacen más falta, ¿vale? Las herramientas tecnológicas que hacen más falta al sector? Bueno, en general, cualquier herramienta que permite automatizar procesos que son tediosos y que no aportan valor, son las fundamentales para que se pueda dedicar el personal a lo que se tiene que dedicar, que es al final a cocinar, a buscar la excelencia, ¿no? En nuestro caso, pues las herramientas que estamos desarrollando intentamos que tengan el máximo impacto dentro de nuestro negocio y que vayan por ese camino, o buscar la excelencia y que podamos hacer los procesos mucho más organizados y mejor, como por ejemplo hemos lanzado pues, un KDS a medida en nuestras cocinas, que ha mejorado muchísimo la saturación, ha desaturado porque prioriza los pedidos de otra manera y ha minimizado drásticamente los tiempos de espera de los riders, solo por introducir este proceso. Y también ha minimizado el número de errores que cometemos, los missing items, cuando se nos olvida pues, meter una Coca-Cola o tal, la bebida, que es lo típico, o un postre, ¿no? Y eso al final nos llega una mala review por ese pedido, ¿no? También pues, hemos desarrollado un software para todo lo que es la gestión de supply chain, que también es tediosa, el manejar todos los inventarios, los escandallos, el volumen que tenemos con tantas marcas es enorme, de recetas, de ingredientes, de proveedores, y con un software a medida lo que conseguimos es optimizar el tiempo de la gente de supply pues, para que negocien mejor con los proveedores en lugar de estar pasando Excel, creando informes y utilizando su tiempo para otras cosas que no aportan valor. Pues yo creo que desde el punto de vista de las herramientas que disponemos ahora mismo para poder utilizar dentro de los procesos de digitalización, separando los dos grandes, diríamos, sectores colectivos de la restauración organizada y la singular, la independiente, tenemos una cantidad de herramientas, hay un exceso de herramientas. Hemos pasado de disponer ahora mismo de una barbaridad, especialmente en el último quinquenio. Sí, por eso decía que cuáles son ahora mismo las que son necesarias, porque la sobreoferta, pues después. Y fíjate que yo lo que diría es, herramientas hay y muy interesantes, pero me fijaría más que en las herramientas, en la profesionalización y la formación para la utilización de esas herramientas. En caso contrario, tienes equipos que disponen de herramientas, pero o bien porque les falta esa formación adecuada o bien porque no las entienden. Un poco ligando a lo que decía también David. Y yo incidiría en que hay ahora mismo un abanico, una oferta importante. Quizá lo conveniente es la coordinación de cuáles son las herramientas adecuadas para el formato de compañía, de tamaño en la que estás, para poder utilizarlas adecuadamente con esos profesionales, que es donde yo creo que hay que invertir más también en ese apartado. Bueno, yo creo que al final cambia mucho
justamente del tamaño, o sea, del modelo de negocio y los objetivos que tengas. Yo creo que primero deberías de hacerte estas preguntas para saber al final qué herramienta te hace falta más o menos, ¿no? Porque, por ejemplo, si me haces una pregunta a mí como directora de marketing, te diría las herramientas de reporte y análisis automatizados para que no tenga que estar entrando ahí a sacarme un informe, la gestión de las redes sociales. Yo he pasado a gestionar redes sociales que me pasaban las agencias o el equipo que puedas tener en interno, te pasan estos Excel infumables de calendarios editoriales para la gestión de las redes sociales, que imagínate hoy en día tienes que tener el calendario para Twitter, para Instagram, para Facebook, para TikTok, 3 reels al día. O sea, esto es infumable. Pues yo desde que he descubierto una herramienta, bueno, ayer hubo que la puedo decir, hubo no marcas es... que dijeron que no usaban nada de esto para redes sociales, básicamente que improvisaban. Claro, pues obviamente no se puede improvisar. Bueno, hay una parte de real time también, tampoco puedo dar afirmaciones así, pero por ejemplo, para mí una herramienta de gestión de las redes sociales, como pueden ser nosotros, por ejemplo, utilizamos Loomly, se llama la aplicación, no puedo decir, no es publicidad ni mucho menos, pero a mí me ha cambiado la vida, porque al final es como un espacio compartido donde tú tienes toda la visión del mes, la visión del día, la visión por redes, puedes hacer los comentarios, el equipo te hace los comentarios, te sube el vídeo, la parte de la validación es súper, digamos, acelerada, pero igual para un restaurante independiente, un restaurante más pequeño, este tipo de herramienta sí que le puede facilitar la vida, pero no es lo suyo. Igual tiene que ir a un básico tengo una herramienta de reservas, sí o no. Tengo una web, igual puedo implementar el WhatsApp Messenger para poder tener respuesta automática al cliente, puedo tener un chatbot también siempre en la web, puedo tener DeliverAct, que para mí soy fan de la plataforma, porque al final, yo me acuerdo al principio la gente con millones de iPads, si Glovo, si Uber Eats, si no sé qué, o sea, la gente se volvía loca, ¿no? Pues desde que cuando llegaron ellos fue wow, por fin una única herramienta. Entonces al final, la verdad que la respuesta es difícil porque varía tanto en función de las necesidades que tengas. Pero en mi caso, para mí sería la posibilidad de tener el data del cliente, de tener un reporting automatizado y la parte de gestión también más ágil y eficiente de las redes sociales y la comunicación y equipos. Pues coincido con Marinela, es decir, al final no es que haya unas herramientas básicas que necesites, lo que tienes que preguntarte es cuál es tu negocio, qué es lo que quieres construir, en qué quieres diferenciarte, y eso te permitirá entender qué herramientas son las que te ayudan implementándolas a conseguir esos objetivos. Es decir, al final te mojabas un poco más, decías, bueno, por ejemplo, tener el dato, vale, fantástico, está muy bien tener herramientas para tener dato. ¿Sabes interpretar ese dato? ¿Vas a hacer uso de ello? Porque volvemos al problema anterior, a muchos restauradores independientes les puedes dar todo el dato del mundo y pueden gastarse dinero en conseguir ese dato, pero si no lo sabes interpretar y no sabes tomar decisiones en base a esos datos, no te va a servir de nada, probablemente estarás tirando dinero. Entonces, no creo que haya un estándar, no creo que haya algo que aplique para todos. Creo que cada uno tiene que entender cuál es su negocio, dónde quiere diferenciarse, dónde quiere apostar, y ahí encontrará cuáles son las herramientas. En general, en casi todas te van a aportar algún valor, pero tienes que hacer el uso adecuado y tiene que estar alineado con los objetivos de tu negocio. Hay varias cosas interesantes aquí. Por ejemplo, Marinela ha dicho que vosotros le solucionasteis el tema de pues los iPads, simplificasteis unos procesos, ¿vale? Y antes también hemos hablado de que el COVID aceleró el proceso de digitalización y trajo una serie de cosas que son herramientas, apps, empresas tecnológicas que salían para casi cualquier aspecto de la hostelería. Y aquí sí que viene la pregunta. Ahora mismo el mercado de la tecnología para hostelería está sobredimensionado. ¿Hay un exceso de oferta? Me toca mojarme a mí primero. Hay que mojarse. Es un poco igual controvertido. Yo, a ver, en mi opinión, no hablaría de sobreoferta, porque la oferta se va a autorregular. Evidentemente, hay 40.000 aplicaciones para hacer el pedido desde la mesa, para hacer las cartas digitales, un montón de aplicaciones que hacen lo mismo en el mercado, ¿no? Con ligeras diferencias. Pues el propio mercado
y más después de haber visto que todavía queda mucho por digitalizar, que es lo que estamos comentando, sobre todo en la restauración individual y tal, elegirá cuáles son los mejores dentro de cada una de las categorías, ¿no? Nosotros sí que es cierto que en nuestro caso, cuando salimos al mercado a buscar, había un montón de oferta, pero para determinadas funciones que necesitamos y nuestra manera de operar, no encontramos ninguna herramienta, habiendo tantas que hay en el mercado, y no encontramos ninguna que se adaptase 100% a lo que necesitábamos. Entonces, por ahí decidimos hacerlo a medida, con lo cual, a tu pregunta diría, hay muchas herramientas y el mercado pues irá seleccionando las que mejor funcionen en cada categoría. Pero yo creo que todavía incluso hay mercado para más aplicaciones más específicas, sí, y más especializadas. Coincido con ello, hay mucha oferta. Es importante conocer exactamente las características conocer muy bien tus objetivos y las características de tu empresa para utilizar las herramientas adecuadas y no volverte loco, precisamente por esa amplia oferta, sobre todo para lo que te permiten ser capaz de, en función de las características del equipo que tú tengas de trabajo, tanto en recursos centrales como operacionales en establecimientos, le puedan sacar el partido adecuado para que te permitan evolucionar al siguiente paso, ¿no? Y creo que ahí sí que hay que intentar utilizar aquellas que sintetizan, te ayudan a facilitar la operativa y a extraer el dato que tú necesitas que te permita pues, que sea muy útil, ¿no? Marinela. Bueno, esa será una demanda muy complicada. Es una pregunta compleja. Hasta me he tomado unas notas, perdona que dije, no es tampoco mi idioma y a veces me gusta, no es que esté mirando WhatsApp ni mucho menos, estoy mirando las notas. Es una pregunta complicada porque es cierto que si la miramos con una perspectiva así como más superficial, podemos pensar que sí estamos frente a una burbuja tecnológica como pasó en otros sectores. Sin embargo, para dar una respuesta, digamos, cierta, que lamento no podemos darla hoy, yo creo, de forma contundente, ¿no? Creo que influyen muchos factores. O sea, por un lado, es el tema de si hay competencia y saturación del mercado. Es decir, hay muchas apps, pero son competencia entre ellas, ofrecen productos similares pero diferentes, entonces pueden coexistir o no. Hay una demanda tan alta que puede, digamos, absorber la oferta, porque claro, al final la sobredimensión de un mercado es cuando hay más oferta que demanda. Entonces, primero deberíamos saber esto. Luego, si esta tecnología, como decía justamente él, es adoptada tanto por los hosteleros, pero también por los consumidores, porque no nos olvidemos que en esta casa la tecnología, ¿no? Puede ser tanto de cara a mejorar una experiencia de cliente como interno mejorar unos procesos. Luego, la sostenibilidad, es decir, estas empresas serán sostenibles en el tiempo, estas empresas tecnológicas serán sostenibles en el tiempo, porque la burbuja es que luego van a quebrar porque no son sostenibles en el tiempo. Seguramente el propio mercado echará a algunas y las otras que sobrevivirán, pues igual podremos tener una concentración del mercado. O sea, quiero decir que al final influyen tantos. Sí que desde un punto de vista, me repito así, superficial, dices, hombre, hay muchas, ¿no? Hay una sobredemanda. Pero quiero decir que bajo mi punto de vista no se puede afirmar esto de forma segura y contundente, porque se tienen que mirar muchísimo más factores para poder luego concluir que estás antes a una burbuja. Entonces yo considero que no, que todavía no, que es muy pronto para decirlo. Y creo que el propio mercado echará a las empresas, repito, que no serán capaces de ser sostenibles en el tiempo. Sergio, tú que eres la parte también aquí. Pues es una pregunta complicada y que además que se puede analizar desde más de un prisma diferente. Claro. El tema es si hay exceso de proveedores de una misma herramienta o de herramientas similares, o hay exceso de herramientas per se, hay solapamiento de funcionalidades entre estas herramientas. Son dos cuestiones diferentes y las dos pueden ser complicadas de resolver. Es decir, hablábamos de penetración de mercado, pues a ese nivel pienso, probablemente no, porque estamos diciendo que primero el problema es que no hay suficiente digitalización en el sector. Cuando
se pase esa fase de esa adopción de tecnología, probablemente haya espacio para todos los players que haya y haya muchos más. Antes estábamos conversando ahí fuera sobre este tema y decía, bueno, sí, es que haciendo esto pues ya tiene que haber consolidación porque ya hay 4 o 6 que hacen lo mismo. Bueno, pues, ¿y cuántos proveedores hay de carne o de leche? Claro. Pues va a haber mucho más. El tema es que realmente... Se te ha ido, sí. ¿Hola? Ahora. El tema es que realmente se llegue a implementar de forma masiva y entonces habrá sitio para todos esos players haciendo lo mismo. Sobre la parte de si hay solapamiento entre las herramientas, puede ocurrir. Esto puede ocurrir y creo que es probablemente lo que dificulta más la elección a día de hoy de las herramientas que tienes que utilizar. Claro, a lo Es mejor decir, se estoy está invirtiendo volviendo más un de lo poco necesario. Que a lo mejor se está volviendo un poco loco a la persona que tiene que hacerse con esas herramientas, al hostelero, en realidad. Es que es un mercado incipiente. Entonces, al final, entre nosotros mismos hay digamos, entender cómo posicionar nuestro producto y además esto entra en competición en cómo un player ofreciendo otra solución quiere posicionarse y puede chocar. No sé, nosotros, por ejemplo, en Delivery, uno de los grandes fuertes que tenemos es, hablamos antes, toda la cantidad de datos que damos para entender tus operaciones de delivery o de pedidos online y toda esa información que puedes analizar. Bueno, al final también, por otro lado, integramos con el TPV y mandamos toda esta información. El TPV también te va a dar una cantidad de datos fantástica, unos más, otros menos. Y al final decimos, bueno, ya, pero tengo 2 fuentes de datos fantásticas, pero a lo mejor no es lo que yo quiero tener. Decía David, bueno, yo monto mi herramienta de BI y ahí tengo yo mi dato como yo lo quiero interpretar. Entonces sí, puede haber solapamiento, pero al final, como estamos en una fase tan temprana de este desarrollo tecnológico, es probable que ocurra. Luego, además, mencionabas si son negocios sostenibles, si va a durar a largo plazo, si van a estar todos estos players a largo plazo. Y aquí ya vamos a una coyuntura que no es ya solo del mercado o de las posibilidades de penetración y de adopción de soluciones tecnológicas que haya, sino es el mercado en sí mismo. Es que al final toda esta burbuja, cogiendo tus palabras... No vamos a hablar de burbuja. Lo dijiste visto tú, ¿eh? Lo dije yo. No, pero digo, toda esta burbuja, o sea, todas estas empresas han crecido durante los últimos 5 o 6 años a base de rondas de financiación altas, captar mucho dinero, quemar mucho para coger mucha cuota de mercado y levantar más dinero. Pero ahora los mercados ya no hay dinero. Es decir, de hace año y medio para acá ya nadie levanta. Entonces, ¿quién está preparado ahora? Por muy bien que hayas hecho el camino, por muy buenas soluciones que hayas traído al mercado, ¿quién está preparado ahora para aguantar todo el tiempo que sea necesario hasta que puedas conseguir otra fuente de financiación, creando un negocio rentable? Y ahí creo que es la parte donde sí que pueda haber un poco de burbuja. decir, ahí podemos hablar de burbuja ya económica más que tecnológica. Sí. Es quién está preparado para sobrellevar esta situación de contexto económico global que tenemos a día de hoy y seguir aquí dentro de un par de años ofreciendo tu solución, independientemente de que fuera buena o no. Es decir, has hecho los deberes en casa de crear un negocio sostenible que pueda perdurar y eso va a ser delicado para muchas empresas. Claro, y eso nos lleva a un poco el futuro, cómo veis el futuro, qué va a pasar con la tecnología en el futuro, viendo esta posible burbuja económica. ¿Qué creéis que puede pasar? ¿Qué puede suceder? Bueno, como hemos estado comentando, yo creo que al final, lo que decíamos antes, bueno, decíamos casi todos, ¿no? Que al final habrá una criba, yo creo, del propio sector. Por un lado, la digitalización va a ir creciendo más en el sector, a la vez que se va a demandar nuevas herramientas, y estas herramientas, estas startups que vayan cayendo, pues a lo mejor se van fusionando con otras. Al final se trata de encontrar distintos espacios, distintas ofertas dentro de todo el sector e ir diferenciándose y para encontrar su nicho, cada una que encuentre su nicho para toda la demanda que va a haber de tecnología. Entonces, yo creo que al final se estandarizarán determinadas soluciones pues para pago, para carta, para tal, entre las 3, 4, los que quepan, digamos, según la demanda que se tenga, y desaparecerán muchas y caerán, por desgracia, también pues muchas startups porque no puedan seguir con esas rondas de financiación, que es lo que está empezando a suceder ya. Yo creo que va a continuar la oferta, aún hay espacio para entrar, sobre todo en algunos apartados, para entrada de otros players, y que sobre todo la demanda en los próximos años va a ser brutal, porque hemos dicho que hay un gran sector aún que tiene que incorporar y tiene muchos deberes por hacer, y por lo tanto eso sí que
llevará a que algunas de las herramientas que ahora mismo conviven seguramente acaben compañías fusionándose o llegando a algún tipo de joint ventures y de acuerdos precisamente para poder evolucionar, más con algún plan económico en ese sentido, dentro de lo que puedan estar ofertando, pero que aún hay mucho juego y margen de maniobra para desarrollar. Bueno, para un poco resumir, obviamente la mayor integración y concentración, que ya hemos dicho antes, que seguramente al final el hostelero lo que buscará será igual una única herramienta que le solucione varios problemas. Es decir, a lo mejor desde un punto de vista del data, pues que lo tengo desde un punto de vista comercial, lo tengo desde un punto de vista de marketing, es decir, tener una herramienta que al final tenga diferentes funcionalidades, pero que sea una, no tener miles de herramientas. Para el marketing tengo esto, yo creo que esto al final será clave, sobre todo para los pequeños, seguramente, claro. Porque al final no voy a contratar 20 herramientas cuando a lo mejor puedo tener una que me hace 4 funciones. Luego el tema de los pagos también, siempre en la pandemia al final se ha acelerado lo del pago sin contacto, ¿no? Hoy en día ya nadie lo cuestiona. Pero, por ejemplo, se puede ir más allá, el pago biométrico, o sea, reconocimiento facial, añado el tema de la inteligencia artificial, que, por ejemplo, os hago un ejemplo, nosotros la hemos utilizado. Al final la inteligencia artificial, todo está en el uso que tú haces de una herramienta, ¿no? Fundamentalmente, nada es malo por sí. Esto creo que lo tenemos un poco todo claro, ¿no? Al final es el uso que tú haces de esta herramienta y puedes utilizarlo desde un punto de vista, pues lo que he dicho antes, chatbots por atención al cliente. Obviamente siempre se van a necesitar humanos porque para que el chatbot conteste una cosa, pues hay una fase previa que gracias a Dios nuestro trabajo lo seguiremos teniendo porque tendremos que hacer esta parte de brief, de supervisión y demás. Pero por ejemplo nosotros en Muerde la Pasta hemos utilizado la inteligencia artificial, justo hemos sido la única marca en España que lo ha hecho en enero, para la creación de contenidos editoriales en redes sociales. Hemos creado un museo virtual, todo generado con inteligencia artificial, a raíz de un brief que le hemos dado, bueno, la herramienta, en este caso se llama Midjourney, que es una herramienta que tú le escribes un texto y pues la inteligencia artificial te genera, digamos, la imagen, ¿no? Y quiero decir, nosotros lo hemos utilizado hoy en día. Esto, por ejemplo, yo creo que sobre todo para los pequeños es súper importante, porque tú no tienes, por ejemplo, capacidad de budget para poder igual contratar según qué tipo de perfil, pues sí que tienes que tener algún perfil que sea capaz de escribir bien, de ahí nuevos perfiles que yo creo que surgirán en el marketing, por ejemplo, de copywriter especializados para inteligencia artificial. Esto podría ser un uso que ya hoy en día hay millones de herramientas de inteligencia artificiales gratuitas que se pueden utilizar. Esto es muy interesante porque esto... quería yo hablar también de ello. O sea, aparte de todo, ahora la inteligencia artificial, que encima evoluciona súper rápido. Además del punto de vista de Marinela, ¿cómo creéis que se va a encajar o cómo creéis que se va a posicionar la inteligencia artificial dentro de la hostelería? ¿Qué papel va a tener? ¿Sigo yo? Sigues tú. No, es que como nos hemos saltado a Sergio, Nos creo... hemos saltado, digo, pues igual... que empiece Sergio. Ya sé. No, pues sí, sinceramente no tengo ni idea. O sea, no puedo ser honesto. Esa es buena. Estoy deseando verlo venir porque Es que... va a impactar no la hostelería, sino todos los aspectos de nuestra vida y no es mi especialidad y estoy ansioso por ver cómo. Sí que he estado documentándome recientemente, bueno, viendo todos los procesos de domótica que se están desarrollando, ¿no? para impactar en las operaciones de hostelería y tal, pero todavía me cuesta verlo cómo va a llegar, y si estábamos hablando de que la parte de digitalización básica ya está costando ser adoptada y ser implementada, no quiero imaginarme lo que pasa por la cabeza de los hosteleros cuando les hables de inteligencia artificial. Sí, es cierto. Bueno, en nuestro caso sí que, o sea, lo estamos aplicando. Es cierto que yo también comparto que todavía estamos en un momento de incertidumbre y que ha llegado como muy rápido. Yo creo que el usuario, digamos, de a pie, pues todavía no le ha calado realmente el impacto que va a tener la inteligencia artificial en todos los sectores y en nuestras vidas y en el día a día, y ya en algunos campos se está viendo directamente
que, bueno, pues por ejemplo en el campo del periodismo se están generando ya artículos y llenando pues todas las webs de artículos autogenerados y tal, o sea, están cambiando realmente industrias completamente, porque esos artículos se monetizan y se genera dinero al final generado 100% desde una inteligencia artificial, con lo cual pues es como generar dinero de la nada, es como la fiebre del oro, ¿no? Entonces, hay muchísimas herramientas ahora mismo en el mercado, como decía Marinela, de inteligencia artificial que son asequibles y que están a disposición de los usuarios. Y quién sabe qué usos le va a dar cada uno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya estamos utilizando, bueno, ChatGPT, pues lo estamos usando en distintos sitios, ¿no? Pues para ayudar a redactar pues, cosas de marketing, los programadores, mi equipo de programadores, no sé si sabéis que hay una parte de ChatGPT que es muy potente a la hora de programar, hay un montón de tareas tediosas que hacemos los programadores que nos las resuelve ChatGPT, no nos va a resolver todo, pero sí nos resuelve gran parte, ¿no? Al final es cortar y pegar y nos ahorra mucho trabajo. Y en la parte de hostelería como tal, yo os puedo contar varios casos. Nosotros aplicamos, por un lado, modelos predictivos, que antes aplicábamos de otra manera, pero ahora con el resurgimiento de la IA y como se ha abaratado también todo el coste, nosotros sí que tenemos equipo técnico que es capaz de crear modelos predictivos y tenemos un modelo que predice la demanda que vamos a tener cada día, con una precisión bastante alta, y la saturación, los momentos de saturación, y esto es lo que nos permite pues, generar o retrasar algunos pedidos cuando vemos que el rider va a tardar y tal. Todo esto no es un modelo de reglas, sino que es un modelo predictivo, basado en IA. Y en otro caso de uso directo es que tenemos también pues, un partner con el que estamos trabajando, ayudándole a desarrollar su solución, se llama Bronce, que tiene, pues gracias a todo el avance que ha habido con los servicios cognitivos y de tratamiento de imagen, tenemos unas cámaras en todas nuestras cocinas donde antes de sacar el pedido tomamos una fotografía del contenido de la bolsa y del ticket y el sistema es capaz de detectar si nos falta, si está bien hecho el pedido, ¿no? Y luego en caso de que haya una reclamación pues podemos volver a ese pedido, revisarlo manualmente, aunque el sistema ya nos dice con un grado de fiabilidad alto, de 0 a 100, nos dice qué porcentaje de fiabilidad ese pedido ha sido correcto o no correcto, ¿vale? Entonces son dos casos de uso, pero ya digo que el techo es infinito, o sea, se puede aplicar a muchísimos sectores y habrá que irán surgiendo de aquí a muy poco tiempo pues, ideas de aplicación y luego todo el mundo pues, se sumará a ellas o las copiará, pero sí, seguro que va a revolucionar el sector. Felipe. Coincido con David y con los compañeros, como decían, IA nos va a cambiar nuestras vidas, las experiencias. Y por supuesto, en el sector en el que estamos en hostelería, en restauración, 3/4 de lo mismo. Ya hay muchas herramientas que utilizamos y en el entorno que nos cambia la forma de operar y de trabajar y que muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? En el día a día. Y evidentemente pues, hay una oportunidad importante para todo el sector, que creo que lo importante que además aporta es que son herramientas accesibles para todos, con costes muy accesibles, no para exclusivamente precisamente las grandes compañías, sino para cualquiera, en cualquier área dentro de una organización. Y esto va a ser esa revolución que no es exclusivamente para un determinado departamento o determinadas compañías, sino que ya se está viendo una persona lo que es capaz de gestionar, de hacer, de desarrollar con la ayuda y las oportunidades que le permiten estas herramientas y creo que eso hay que tomarlo en la parte positiva. Luego, dentro de lo que es la parte del factor humano de servicio, pues, siempre está ese miedo, ¿no? De sustitución a las personas. Es un gran miedo. Pero se abren otras oportunidades y se van a abrir otras oportunidades en puestos de trabajo y en aprendizajes en proceso. Y también, mira, justo el otro día estuve en un webinar de Daniela Goicoechea que hacía cómo hacer un plan de marketing con ChatGPT, ¿no? Y claro, tú siendo tu directora de marketing dices, wow, ahora, de hecho yo lo llamo Pedro, tengo el nuevo miembro del equipo, ¿no? Pero al final tú te das cuenta, yo cuando he terminado, digamos, este webinar, me he quedado tranquila en el sentido de que al final nadie va a ser capaz de sustituir a una persona. Esto hay que tenerlo muy claro. Igual hay tareas que sí, pero tareas
no una persona, son cosas distintas. Entonces al final tú podrás tener, por ejemplo, para hacer el plan de marketing se veía como al final, también porque la herramienta se tiene que perfeccionar y todo, pero quiero decir que al final para que el chat te dé una buena respuesta se necesita una persona humana que escriba un brief, que escriba un texto, que vaya interactuando con él, que te vaya diciendo, o sea, imagínate que en el ejemplo que os digo, ella había creado una marca desde cero, que era una marca de sujetadores, una marca para mujeres, pero claro, este input siempre es alguien humano que se lo tiene que dar, en este caso el departamento de marketing, que le escribe, y entonces al final siempre hay, ¿no?, un ida y vuelta, como decía también el chatbot, al final el chatbot del WhatsApp Messenger o de una web, al final tendrá que ser supervisado por un humano. Alguien tendrá que ver si un cliente se ha quejado o no, darle una recompensa de esta incidencia. O sea que al final habrá tareas que seguramente desaparecerán de nuestro día a día, pero habrán otras tareas. Entonces, esta es mi... Pero bueno, yo soy muy amante de la tecnología, de las nuevas... O sea, muy techy en ese sentido, entonces... Igual es una visión, ¿no?, un poco sí, pero sí que es verdad optimista, que es el gran positiva, miedo de la pero al inteligencia final, artificial. viendo en directo, te digo, cómo se ha creado, un plan de marketing se ha creado, o sea, lo ha creado, o sea, nos ha enseñado cómo hacerlo y demás, pero al final no lo ha hecho solo el ChatGPT. Había ahí un equipo de gente diciendo lo que tenía que hacer, lo que no, lo que estaba bien, lo que no, ajustando, no, el target es esto, mejor esto. Y además, también recordemos que a día de hoy no tiene memoria reciente, no sé, igual hay un decalaje de 2 años o 1 año, dependiendo también de los argumentos. Entonces, igual te puede sacar el bruto, pero tú tendrás que ir a leer, a revisar que algo está bien o no. O sea, al final, hoy en día es un poco... no puede funcionar solo, pero bajo mi punto de vista, tampoco en futuro. Desaparecerán tareas y surgirán nuevas tareas y nuevos puestos de trabajo. Esa es mi opinión. Podemos decir, entonces, casi sin miedo a equivocarnos, que el panorama tecnológico en hostelería de aquí a 5 años va a ser diametralmente opuesto, o distinto más que opuesto, a lo que es hoy. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Hombre, toda la parte de sala, de atención al cliente, yo creo que eso puede evolucionar, pero no tanto, quizás, ¿no? También hay que ver cómo el usuario, antes lo mencionaba Marinela, el usuario también tiene que adoptar esas tecnologías. No sirve de nada que pongamos tecnología para pago en mesas y luego el usuario prefiere, o para la carta digital, que claro. yo cuando voy con amigos tal, hay mucha gente que no le gusta escanear el QR, entonces ya puedes tener 20 aplicaciones que dice yo quiero mi carta tradicional. Entonces al final el usuario también manda y hay que buscar ese equilibrio, ¿no? ¿Que cambian las cosas? Por supuesto, y que en la parte de lo que es la gestión de los negocios, en la optimización de tareas, en la automatización de tareas tediosas, como decía al principio, eso va a cambiar radicalmente gracias a la IA y gracias a los automatismos y el software que hay en el mercado, ¿no?, y el que vendrá. Pero bueno, lo que es un trato en sala y la experiencia de la restauración, a diferencia de otros sectores que se puede virtualizar 100%, la comida no se puede virtualizar. O sea, tienes que ir y comértela. Entonces, esto no viaja por Internet, con lo cual, pues bueno, nos queda esa cosa de que lo que es una experiencia de una cena, al final también es una experiencia. Aparte de la comida, pues es con quién compartes, dónde, el sitio, eso yo creo que no va a cambiar Decía que no tanto. se podía ir sobre la luna, y fueron, supuestamente. Ya, pero comer, comer por virtualmente. Internet, chupar un cable, yo todavía Sí, no no lo sé, veo. todavía hay dudas sobre ello, ¿no? Pero quiero decir que al final muchas cosas no se podían hacer y se han hecho. Yo no Hay que coincido. aceptarlo. Yo no veo un cambio radical de aquí a 5 años, pero ni a 5 ni a 10, puedo equivocarme, pero aquí sí me voy a mojar. Yo creo que va a haber simplemente la evolución lógica de la implementación de todas estas mejoras que afectan a la hostelería y que afectan a todo en nuestra vida, en el día a día. Pero no veo un cambio radical. Creo que ya estamos viviendo toda esta evolución. Y al final de los 2 sectores, es decir, apuntaba David el tema de que lo tienen que adoptar los clientes. Pues esto pasará, tiene que pasar. Cuando empezaba a reservar hace 15 años billetes de avión por Internet, mi padre me decía que si estaba loco y se bajaba al Halcón Viajes a hablar con un tío para que le sacara. Hoy día es impensable, no sé si quedan agencias de viaje donde tengas que ir a que te gestionen ellos los billetes de avión. Entonces, bueno, pues hoy algunos se pueden resistir a leer la carta digital, pues puede, pero Bueno, pero hoy, mira el quizás caso de en los poco bancos, tiempo. de los perfiles senior, que eso es otro melón que no creo que da tiempo para abrirlo, pero quiero decir, hay todo un movimiento de gente senior, dejarme así, que se ha quejado, se sigue quejando y demás, justamente porque se sienten excluidos
de esta tendencia, porque la persona de toda la vida estaba acostumbrada a ir al banco físicamente y a hablar con una persona, y esto que no lo puede hacer, y de hecho muchos bancos incluso se han adelantado a esto, volviendo a introducir esta figura, por así decirlo, de la oficina, para que justamente la gente mayor pueda sentirse aún cómoda. Bueno, al final tienes que sacar su dinero, ¿no? También, no sé, yo creo que al final hay que tener un equilibrio. Hay que considerar al final que hay diferentes targets, diferentes consumidores, y al final, por ejemplo, en nuestro caso, que no, tenemos perfiles que varían de todas las edades. Igual hay otros tipos de restaurantes que tienen, yo qué sé, mismo Fitz, ya lo habéis visto, Carlos, ¿no? Seguramente tiene, o sea, unos clientes que son millennials o más jóvenes, entonces obviamente todo lo que es tecnológico y demás va bien, pero otro tipo de restaurante, otro tipo de target, al final tiene que haber un equilibrio, y también desde un punto de vista ético, si queremos utilizar la palabra ética, ¿no? Tanto se habla de, volviendo al tema de la inteligencia artificial, algunas grandes empresas en Estados Unidos la han prohibido para usos internos a sus empleados, es decir, todavía hay mucho camino por hacer, pero por eso yo creo que será diferente, porque todo este tipo de problemas ya se regularizarán, yo creo. Bueno, espero. Felipe. Pues al margen, hablando de, espero que no haya mucha hiperregulación, que al final limite más aún, porque nos pasamos de un extremo a otro, y ahora se está precisamente debatiendo esto, ¿no? Tanto en la Unión Europea como en cada uno de los países, ¿no? Respecto a cómo se va a regular, ¿no? Cómo se va a prohibir. Cuando empezamos a lanzar ese tipo de mensajes, creo que eso sí que no es positivo, porque hay que permitir, hay que abrazar esa realidad, igual que en su momento pues, se habló del Internet, pues el Internet de las cosas es una realidad, hay que abrazar esta realidad. Sí que veo una evolución rápida, es decir, todo viene muy rápido, y muchas veces por parte del consumidor, que va por delante de lo que acabamos ofreciéndole, y más dentro de lo que es el sector, da igual la restauración organizada o la singular, que hay, vamos a tener ahí una evolución, y sobre todo en la parte de la experiencia también del cliente, desde el punto de vista de lo que le va a permitir ahí las cuestiones operacionales del negocio, por supuestísimo, ¿no? Pero veo una evolución muy rápida, que quizá en el tiempo, 5 años, es que es mucho 5 años. Cuando dices, hombre, quizá no nos damos cuenta lo rápido que cambiamos, que evolucionamos, que utilizamos herramientas de 2 a 3 años, las vemos como desfasadas, no nos acordamos ya de la pandemia que fue ayer, y ya eso parece que forma parte de la historia, y dices, tiempo. si fue ayer, el fin de semana pasado, aún estamos, y ya somos tan resilientes y tan rápidos que sí que nos va a permitir asimilar mucho más rápido estos cambios, que entiendo que van a ser muchos, y que van a ser además algunos muy disruptivos, y que seguramente, pues a lo mejor de aquí a 5 años, esta charla que estamos teniendo aquí no la tengamos físicamente aquí y así, seguramente. Y la tengamos de otra forma, con otras herramientas. Nos estamos quedando sin tiempo. Para concluir y a modo de resumen, retos de aquí en adelante de cara a la digitalización de la hostelería. Principales retos que veis vosotros. Hombre, yo creo que como conclusión de lo que hemos hablado es un poco si me permites la expresión, la evangelización, ¿no?, del sector. Es decir, que el sector que está todavía sin digitalizar sea consciente de que le va a aportar un beneficio el invertir en herramientas digitales y en digitalizar su negocio, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los mayores retos. Y luego, pues, adaptarse a todos los cambios que surjan, que ahora no nos podemos ni imaginar, debido a todos estos cambios que vienen disruptivos, y que sean capaces de adaptarse a ese cambio, a lo que piden los consumidores que van por delante, etcétera. O sea, la adopción del cambio y la adopción de tecnología, y ahí hay todavía bastante por hacer. Felipe. Pues abrazar la digitalización como parte disruptiva de lo que va a ser la rentabilización de nuestros negocios, como algo fundamental, y un cambio que es positivo, precisamente para la viabilidad económica de nuestros conceptos, y para focalizar en realmente donde hace falta, ¿no?, que es la experiencia del cliente, que tiene que ser el actor principal. Marinela. Para mí un problema será
ciberseguridad, protección de datos, pues claro, al Sí. final será cada vez un problema. Y también para mí un factor clave será, aparte bueno, de la adopción, de la formación, lo que hemos hablado, la sostenibilidad. Yo creo que serán estos los retos. Sergio. Pues yo voy a personalizar aquí el mensaje, ya que soy el representante de las, Sí, de las de la tecnológicas. El reto es seguir desarrollando, seguir creando soluciones que faciliten la gestión de los negocios, que los hagan más rentables, más sostenibles, que den mejores oportunidades a los clientes de estos negocios. Hay muchísimo campo para mejorar e intentaremos también hacer que sean más fáciles de implementar y más fáciles de entender para los hosteleros, para minimizar esa barrera de adopción que hemos comentado al principio en algunos sectores. Pues si os parece, hemos agotado el tiempo, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.